Corazón Valiente. Integrantes: Magdalena Ávila, Matías Mancilla y Nicolás Millacheo. Dentro de la ficha técnica tenemos el nombre de la película, Corazón Valiente. Su género, drama histórico. Como director tenemos a Mel Gibson. Como personaje principal tenemos a William Wallace y secundarios a Murron McClintock, Robert Bruce, Rey Eduardo I, la princesa Isabel y Amish. El año de producción de la película es el 9 de mayo de 1995 y su duración es de 2 horas y 57 minutos. Como resumen del argumento de la película podemos decir que esta película muestra la historia de un hombre humilde escocés, el cual levanta una gran rebelión en contra de los ingleses, para con ello poder independizar a toda Escocia del reino de Eduardo I. Todo esto debido a la muerte injusta por parte de su amada Murron. Es por esto que luego de lo sucedido, Wallace decide tomar justicia por sus propias manos, donde los demás plebeyos, al observar cómo Wallace luchaba contra los demás ingleses, estos deciden unírsele a él, formando una gran rebelión donde poco a poco se iban integrando más y más. Wallace, pese a todas las batallas que luchó y ganando la gran mayoría gracias a todo su ejército de plebeyos escoceses, y ya está recibiendo el apoyo de la princesa Isabel y Robert Bruce, este finalmente cae en una trampa planificada por el señor leproso, padre de Robert Bruce, quien apoyaba por un lado el reinado de Eduardo I, y es este quien le da fin a toda la lucha por parte de Wallace, el cual fue condenado por asesino y otras cualidades, torturándolo brutalmente, donde antes de ser descuartizado, este grita la palabra libertad, haciendo una clara referencia a la libertad de Escocia. Entrando ya en planos de análisis respecto al análisis intrapersonal e interpersonal. William Wallace empieza siendo un simple plebeyo que desde pequeño observaba a su padre y hermano como rebeldes contra los ingleses en pos de conseguir la independencia de Escocia. William tuvo que lidiar a corta edad con la muerte de su padre y hermano a manos de los ingleses. Al quedar huérfano, este queda a cargo de su tío, quien lo educa, es con quien viaja y se convierte en adulto fuera de Escocia. Siendo mayor, vuelve a sus tierras con el fin de formar una familia. Siempre estuvo en su mente un recuerdo de Murron, una chica de la infancia que le regaló una flor durante el funeral de su padre. La corteja brevemente y se casan a escondidas para evitar el prima nocte, una vieja costumbre que el rey Eduardo I restablece a fin de motivar a los nobles escoceses para obtener su apoyo y mantener su control sobre el reino de Escocia. El propósito de su regreso no era pelear contra los ingleses, y cuando se le consultó si se uniría a la causa contra los ingleses, él lo rechazó, ya que había visto a su padre y hermano morir por esa misma causa. Sin embargo, una vez que su esposa muere degollada a manos de los ingleses, William toma venganza. Esto genera que los demás hombres del pueblo lo sigan, así como otros clanes vecinos. William entonces toma el papel de líder de una rebelión plebeya en contra de la monarquía inglesa. De esta forma transforma su personalidad de una persona temerosa y apática respecto a la causa contra los ingleses, quien solo deseaba vivir en paz y formar una familia, a ser un líder orgulloso, ingenioso, de fuerte personalidad e inspirador para sus compatriotas. Análisis ideológico filosófico. Durante la película se observa una ideología basada en la monarquía absoluta, ya que se observa cómo el rey Eduardo I tenía un poder absoluto y quería conquistar Escocia para así hacerlo parte de su reino. Es por eso que Wallace y los demás plebeyos decidieron tomar el control de la situación, yendo en contra de la ocupación inglesa, creando así una rebelión en contra del rey, donde principalmente buscaba la libertad de Escocia y así deshacerse de las órdenes injustas por parte de los nobles, como por ejemplo el prima nocte, ya que, como hemos mencionado con anterioridad, los nobles tenían un control total sobre los plebeyos de Escocia, y esto hacía que ellos implantaran órdenes totalmente injustas para los escoceses, desfavoreciéndolos en todo aspecto. Es por eso que desde el evento trágico del asesinato de Murron, Wallace y los plebeyos tienen un giro drástico, donde se les cambia la perspectiva de obedecer, de cumplir y buscan luchar por lo que les pertenece. Análisis estético.
Esta película está ambientada a finales del siglo XIII, en la cual se visualiza el comienzo de la burguesía, es decir, que estamos hablando principalmente de la Baja Edad Media. Igualmente se observa cómo es que las personas cosechan y se alimentan por sus propios medios. Esto ya que durante la Edad Media surge la agricultura como fuente principal de ingresos en la cual trabajan todos los campesinos. Y por último se observa cómo se vivía en esta época, donde pocos eran los privilegiados que acceden a algunos beneficios. El rey era el más poderoso, estaban sus consortes, los nobles, y el resto que son los que más se visualizan dentro de la película, los cuales llamados plebeyos. Ellos creaban sus propias viviendas, ropa, armas, etc., y vivían las injusticias por parte de los nobles ingleses. Análisis simbólico. La religión vista de forma constante en el transcurso de la película. Cuando Murron y Wallace se van a casar, se ve de fondo la cruz de Jesús, evidenciando así que en esta época la religión que se hacía era el cristianismo, tal y como representa la Edad Media, donde de igual manera al momento de despedir a un ser querido, un sacerdote procede a un breve rezo para luego sepultar a las personas. Es por esto que la religión va dejando un rastro a través de los crucifijos, sacerdotes y rezos que acompañan a toda la aventura de Wallace. El cardo como flor nacional de Escocia. Esta simple flor es uno de los símbolos más apreciados por parte de los escoceses, ya que este tiene una gran historia de fondo, la cual dice así: hace mucho tiempo las tierras escocesas sufrieron una invasión del ejército nórdico. Al intentar colarse por la noche en el campamento del ejército escocés, descalzados para no hacer ruido, uno de los nórdicos pisó un cardo, lo cual hizo gritar de dolor, alertando de esta manera a los escoceses que pudieron sobreponerse y evitar la matanza. Es por eso que este simple cardo salvó muchas vidas y hoy considerando uno de los mayores símbolos de Escocia. La bandera y el vestimenta de los nobles se evidencian en la forma de vestir quienes eran los nobles, sobre todo el uniforme que llevaban puesto. Los nobles eran los vasallos del rey con estamentos privilegiados con poder político y no debían pagar impuestos. Su función era proteger a la población y apoyar al rey, donde durante la película esto se hace notar una gran diferencia entre el noble y el plebeyo. Por ejemplo, cuando llegan a buscar a la primera mujer casada para hacer la costumbre del prima noctis. Explicación del entorno histórico. Históricamente durante la película se visualiza la independencia de Escocia, la cual estaba bajo constantes luchas de poder y unificación de dos reinos. Todo esto pasa porque el rey Eduardo I quería someter a los escoceses y hacerlos parte de su reino. Si hablamos del contexto histórico-geográfico, Reino Unido se compone de dos islas, Gran Bretaña, Inglaterra y Escocia y Gales, separados de Islanda. El reino poderoso era Inglaterra, que quería someter a sus vecinos de Escocia y conquistarlos para luego convertirlos en sus esclavos. Siempre tuvieron una mirada negativa hacia los escoceses. Es por esto que se idearon el conquistar a todos los nobles escoceses, regalándoles tierras y otros beneficios como títulos nobles y prima noctis, la cual era en el fondo en dar plata y poder. Esto claramente se visualiza en la película cuando los nobles escoceses aceptan y traicionan los ideales de los comienzos y a Wallace. Conclusiones. Primero, monarquía absoluta, un claro ejemplo de la Edad Media, ya que podemos ver que el pensamiento del rey dominaba con esa idea de abarcar lo máximo posible. Por esta razón creó los derechos que nunca debieron existir, cobraba impuestos y se aprovechaba en todo sentido de sus siervos. Segundo, orden social. Como base del feudalismo, en la película se puede ver claramente una diferencia entre personas y los señores feudales, el puesto más alto dentro de la sociedad escocesa, representantes del rey y luego los nobles, que tenían un título nobilitario que los hacía un grado más alto que los campesinos, y por último los plebeyos, que eran los considerados de menor grado, y estos eran aquellos que tenían que obtener todo por su cuenta y por ende también obedecer las órdenes del señor feudal. Tercero, recomendamos ver esta película porque se puede apreciar claramente la Baja Edad Media y en el contexto estético histórico que acontece. A pesar de su larga duración y en el año que fue grabada, 1995, no la consideramos como una película aburrida y lenta, sino más bien es bastante atrayente al público, especialmente si no hay interés por la guerra y lo medieval por parte de la persona. Este film hace un gran trabajo para atraer con facilidad al público. Cuarto, sin embargo, tenemos ciertas críticas con respecto al contexto histórico, a pesar de haber mencionado características buenas anteriormente. Estas críticas son: la batalla del puente de Stirling
se llevó exactamente en un puente y no en una planicie como muestra la película. Igualmente hay que destacar que la verdadera princesa Isabel, quien en la película se ve como que tuvo un romance con William Wallace, esta en realidad nunca lo conoció, ni mucho menos tuvo un romance como se evidencia en la película. Por último, cabe decir que la pintura en la cara que se muestra en el transcurso de la película nunca fue utilizada por los escoceses durante esa época.